Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día 21 de enero del 2016. Es el primer video que realizamos este año y aprovecho para desear a todos ustedes un excelente 2016 que, a pesar del adverso entorno económico, a pesar de la contundencia de las actuaciones de la autoridad fiscal, este año cada uno de ustedes logre alcanzar el éxito económico, logre seguir con su fuente de ingresos permanentemente activa, que sigamos con fuentes de trabajo para nuestros conciudadanos, de tal suerte pues que haya una derrama económica que llegue a cada hogar mexicano y todos tengamos el sustento en este año 2016 que Dios nos regala. Bien, vamos a hablar el día de hoy de la importancia de hacer bien las cosas, de hacer bien las cosas en materia fiscal. Quiero comentarles que todo problema fiscal es un problema de dinero que puede cuantificarse en pesos y centavos, ¿verdad? A través de toda la legislación fiscal, lo que la autoridad pretende es recaudar, incrementar la recaudación, y esa recaudación obviamente proviene del bolsillo de los contribuyentes, del bolsillo de los mexicanos, ¿verdad? Entonces, pues, si nosotros somos asesores fiscales, tenemos que cuidar que la recaudación del fisco a costa de los contribuyentes sea pegada en todo momento a estricto derecho. Esto es, que no nos cobren de más, que no nos cobren de más y también que no nos cobren cuando el contribuyente efectivamente no puede pagar porque se quedó sin bienes como consecuencia de que su negocio fracasó. Entonces, pues, a eso podríamos nosotros reducir la materia fiscal. Sí es cierto que hay que llevar contabilidad, es cierto que hay que presentar declaraciones, elaborar papeles de trabajo, etcétera, etcétera. Tener el domicilio localizado, inscribirnos en el RFC. Pero todas estas obligaciones van encaminadas a que el gobierno, a que la autoridad fiscal logre recaudar. Y las reformas del 2014 lo que buscan es que la autoridad logre incrementar la recaudación, que cada día saque más dinero de los contribuyentes, sobre todo a partir o como consecuencia de los problemas en el mercado petrolero, además con la reforma fiscal que prácticamente deja la carga tributaria en manos de los contribuyentes al aligerar la carga o eliminar la carga de Pemex. Entonces, pues, es importante tener en cuenta de que los asesores fiscales debemos cuidar el dinero de nuestros clientes, que no se lo quiten en exceso las autoridades de manera ilegal, ¿verdad? Y que de pronto cuando un contribuyente por el motivo que sea, fracasó y no tiene bienes, no necesariamente tienen que obligarlo a pagar, ¿verdad? A lo mejor o forzándolo a que se pierdan bienes de otros familiares ajenos a él, porque la ley fiscal también nos otorga derechos a los particulares. Bien, pero entonces, si todo problema fiscal es problema de dinero, lo que nosotros debemos cuidar como contribuyentes, como asesores fiscales, es que no tengamos problemas fiscales. Y la única forma de no tener problemas fiscales es hacer bien las cosas, llevar bien la contabilidad, presentar correctamente nuestras declaraciones, pagar correctamente y en su totalidad las contribuciones que resultan a nuestro cargo. La única forma, pues, de no tener problemas fiscales es hacer bien las cosas en materia fiscal. Hacer bien las cosas en materia fiscal. No hacer bien las cosas, no hacer bien las cosas es carísimo, carísimo para los mexicanos. Quiero comentarles que en El Economista del miércoles 20 de enero de 2016, el día de ayer, en la página 12,
se publica un artículo de Paulina Gómez Robles que se llama Auditorías Digitales, nuevo aliado del SAT, planea recaudar 50% más por esta vía. La apuesta del fisco son 10,000 auditorías sumadas a cartas invitación. Entonces, pues, en la parte conducente de este artículo se establece que los últimos datos del Servicio de Administración Tributaria que se encuentran en su página de internet indican que al tercer trimestre de 2015 se recaudaron 40,106 millones de pesos dentro de los actos de auditorías. Óiganlo bien, al tercer trimestre del 2015, la autoridad recaudó 40,106 millones de pesos derivados de actos de auditoría. ¿Por qué la autoridad pudo recaudar en actos de auditoría 40,106 millones de pesos? Porque las declaraciones presentadas por los contribuyentes revisados estuvieron mal presentadas. Nada más por eso. Por hacer mal las cosas, el gobierno al tercer trimestre del 2015 logró quitarle a los contribuyentes más de 40,000 millones de pesos. Ahora, uno podría pensar que esa cantidad no es tan exagerada, ¿verdad? Sin embargo, este año la autoridad fiscal pretende llevar a cabo 10,000 actos de fiscalización a través de revisiones electrónicas, más 25,000 actos de revisión entre visitas domiciliarias y revisiones de gabinete. Este año la autoridad pretende llevar a cabo 25,000 visitas domiciliarias y revisiones de gabinete. Obviamente más de las que practicó el año pasado. O sea que el año pasado probablemente, suponiendo pues que revisó nada más a 25,000 contribuyentes, a esos 25,000 contribuyentes les arrancó más de 40,000 millones de pesos. Vean ustedes el costo altísimo de hacer mal las cosas. La autoridad pudo haber elevado la cantidad recaudada, no a 40,000 millones, sino a más de 400,000 millones, si en lugar de revisar a 25,000, hubiera revisado a 250,000 contribuyentes, nada más 250,000, y hubiera arrancado de la economía de los mexicanos más de 400,000 millones. Revisa a menos de 25,000 contribuyentes en visitas domiciliarias, en revisiones de gabinete, y a septiembre del año 2015 ya había recaudado más de 40,000 millones de pesos. Por eso es importante. Por eso es importante que nos acostumbremos a hacer bien las cosas a la primera. El contribuyente debe proporcionar al contador toda la información veraz, toda la información correcta, para que a su vez el contador elabore correctamente la contabilidad, llene los papeles de trabajo en forma veraz, presente las declaraciones con datos ciertos y pague los impuestos correctamente. Es la única forma de no tener problemas y es la única forma de que en los próximos años no, a través de actos de fiscalización, nos quiten a los mexicanos miles de millones de pesos por actos de recaudación fiscal. Esta nota de que por actos de fiscalización, por actos de auditoría, nos quitaron más de 40,000 millones de pesos a los mexicanos, es síntoma de que todo lo hacemos mal. Yo estoy seguro de que si la autoridad hubiera revisado a más contribuyentes, si hubiera tenido esa capacidad para revisar a más contribuyentes, lo que nos hubieran quitado hubiera sido más. Ahora esa capacidad se va a incrementar considerablemente
a partir de este año, porque a las revisiones tradicionales, visitas domiciliarias y revisiones de gabinete, se incrementan ahora las revisiones electrónicas y este año el gobierno pretende hacer 10,000 revisiones electrónicas más 25,000 revisiones tradicionales, con lo cual los millones de pesos, los miles de millones de pesos que se van a arrancar a la sociedad a través de actos de fiscalización van a superar en exceso los 40,000 millones que se extrajeron el año pasado hasta septiembre. Seguramente en el año completo, si hasta septiembre iban 40 millones, eso significa que en el año completo pudieron haber sacado más de 53,000 millones de pesos. Ahora, es importante destacar que esos 40,000 millones, más de 40,000 millones de pesos, se extrajeron de la sociedad porque se les adicionan actualización, recargos, multas y en ciertos casos aumentos de multas. Además, esos 40,000, más de 40,000 millones de pesos provienen de revisiones del 2014, 13, 12, 11. Y recuerden que entre más antiguo sea el ejercicio revisado, más cantidades se generan por actualización y recargos. Entonces, pudiera darse el caso de que el monto histórico de lo realmente adeudado eran 15,000 millones de pesos. Y por no pagarlos en su momento, en el año adecuado, por no pagar los mexicanos en su momento correctamente 15,000 millones de pesos, en 2015, al revisar esos ejercicios declarados incorrectamente, el fisco cobra más de 40,000 millones de pesos. Esto es, seguramente cobró como 25,000 millones extras entre actualización, recargos, multas y aumentos de multas. Vean ustedes cómo evadir al fisco nos sale caro, carísimo. Y luego, cuando no tienes para pagar esas cantidades que te están cobrando, exorbitantemente exageradas, ¿verdad? Entonces te van a quitar tus propiedades, te van a quitar inmuebles, y a lo mejor un inmueble que vale 10 millones de pesos te lo van a evaluar en 1,5 millones. Y resulta que te quitaron realmente un inmueble que vale 10 millones de pesos, tu adeudo era de 8 millones, te lo evaluaron en 1,5 millones, se quedaron con él, y tú todavía sigues debiendo 5,5 millones, 6,5 millones, ¿verdad? Todo por hacer mal las cosas desde un principio. Señores, la mejor y la única manera para conservar nuestro patrimonio es, en materia fiscal, hacer las cosas bien desde el principio. El contribuyente debe ser transparente con su contador, darle toda la información de ingresos y egresos. Las personas físicas dan información de ingresos y egresos, aunque no tengan que ver con su negocio. El contador debe ponerse a trabajar, hacerlo con responsabilidad, con profesionalismo, como deben hacerse las cosas, presentar las cantidades que el contribuyente debe pagar y el contribuyente debe pagarlas. Si no lo hacemos así, nos saldrá carísimo y cada día la sociedad seguirá siendo diezmada económicamente a través de estos cobros de miles de millones de pesos que no únicamente afectan al contribuyente revisado, sino que afectan a la sociedad. Porque esos 40,000 millones de pesos que nos quitaron a los mexicanos hasta septiembre del 2009, obligó a que muchas empresas cerraran y a que muchos empleos se perdieran, a que mucha productividad ya no se lleve a cabo porque el dinero se destinó a pagar accesorios, actualización, multas. Bien, mexicanos, ojalá entendamos que la única forma de salir bien librados en los próximos años en materia fiscal es hacer bien las cosas. A mí me preocupa mucho cuando hay asesores fiscales que promueven los amparos contra el envío de la contabilidad electrónica, el envío electrónico de la contabilidad, ¿verdad? Y me preocupa mucho que los contribuyentes
se oponen a enviar su contabilidad electrónica a la autoridad, porque eso es síntoma de que esos asesores fiscales y esos contribuyentes llevan mal su contabilidad. Y si llevan mal su contabilidad, la envíen o no, el día de mañana van a tener severos problemas económicos de cobro, van a perder miles de millones de pesos, todos ellos en su conjunto, y la economía mexicana sufrirá graves estragos. Si yo tengo bien hecha mi contabilidad, a mí no me afecta enviarla. Hagamos bien la contabilidad, y si la hacemos bien y además presentamos correctamente las declaraciones, veremos que el envío de la contabilidad será algo que no nos va a causar ningún daño. Por el contrario, si nuestro contador está haciendo mal las cosas y la enviamos, Hacienda nos va a decir aguas con tu contador porque está mal la contabilidad y la podremos corregir. Hagamos bien las cosas. El oponernos al envío de la contabilidad electrónica no es sino síntoma de que queremos seguir haciendo mal las cosas. Y si queremos seguir haciendo mal las cosas, el costo económico que vamos a pagar es verdaderamente exorbitante. Recuerda nada más, entre enero y septiembre del 2015, en actos de fiscalización, a los contribuyentes revisados les arrancaron más de 40,000 millones de pesos. Y yo creo que no hubo de esos contribuyentes revisados uno solo que hubiera salido en ceros, porque desafortunadamente en México es costumbre en materia fiscal hacer mal las cosas. Y otro dato. Vean ustedes cómo estamos dejando ir oportunidades de trabajo, oportunidades de ingresos los asesores fiscales. De enero a septiembre la autoridad le quitó a los contribuyentes revisados más de 40,000 millones de pesos. ¿Por qué? No tenían contador, no tenían abogado que los defendiera. ¿Qué estaba haciendo el contador? ¿Qué estaban haciendo los abogados? Fíjate bien, cómo los contadores estamos distraídos en infinidades de tareas que son intrascendentes. Los abogados también estamos distraídos en actividades que son intrascendentes. Promoción de juicios, recursos de revocación, que prácticamente todos se pierden. Checa las estadísticas del Tribunal Fiscal, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, checa las estadísticas del SAT. Casi la autoridad gana todo, casi gana todos. Entonces, el contador está distraído en cosas intrascendentes. El abogado está distraído en algo que es ya prácticamente del pasado, que es la promoción de medios de defensa. Y los contribuyentes revisados se enfrentan solos a la autoridad fiscal. Y la autoridad fiscal, como los encuentra solos, les saca más de 40,000 millones de pesos. Yo estoy seguro, porque conozco la forma en que trabajan las autoridades, que a cada uno de los contribuyentes revisados les cobraron de más. Al que debía 100,000 le cobraron 300,000, al que debía 300,000 le cobraron 900, al que debía 900 le cobraron 1,5 millones, al que debía 1,5 millones le cobraron 3 millones de pesos, porque así es la autoridad fiscal. Yo tengo pruebas contundentes. Si la autoridad fiscal no está de acuerdo con mis comentarios, podemos hablar de algunos casos específicos que yo incluso he ganado en los tribunales contra abusos verdaderamente injustificables, inhumanos, de mucha maldad en contra de contribuyentes, ¿sí? Entonces, la autoridad puede cobrar más de 40,000 millones de pesos y seguramente en exceso hizo esos cobros, ¿verdad? Porque se enfrenta con contribuyentes sin defensa, porque el contador está en otras tareas y el abogado está en otras tareas. Un error que nos cuesta carísimo a contribuyentes, contadores y abogados. Si los abogados y los contadores nos especializáramos en atender revisiones fiscales, nos especializáramos en que en las revisiones fiscales no nos cobren de más, sino únicamente lo justo, lo que en verdad se debe,
y nos especializáramos que si el contribuyente revisado no tiene para pagar y no cometió delito, no tiene por qué pagar aunque le cobren, ¿verdad? Otra sería la realidad mexicana. Muchos de esos contribuyentes revisados habrían conservado su patrimonio y por ese trabajo el abogado y el contador tendrían que cobrar un honorario. Y ese honorario sería un ingreso para ellos, ¿sí está claro? Imaginemos que los abogados y los contadores hubieran defendido a estos contribuyentes revisados hasta el tercer trimestre del 2015 y que conforme a derecho hubieran evitado que esos contribuyentes hubieran pagado 40,000 millones de pesos y les hubieran cobrado como honorarios el 10%, fíjense bien, los contribuyentes conservarían en su patrimonio los 40,000 millones de pesos menos los honorarios pagados, que serían del 10%. Y los abogados y contadores en el primer trimestre del 2015 hubieran en su conjunto tenido ingresos por 4,000 millones de pesos. 4,000 millones de pesos si hubieran defendido a los contribuyentes revisados, conservándoles en su poder los 40,000 millones de pesos que el fisco les quitó. ¿Sí está bien? Entonces, vean ustedes cómo los problemas del contribuyente son áreas de oportunidad para el asesor fiscal. De nada sirve estar distraído en tareas intrascendentes, abogados y contadores, si en el momento importante en donde la autoridad le quiere cobrar a nuestros clientes dinero, los dejamos solos. Y en el pecado llevamos la penitencia porque por no haber protegido a nuestros clientes y haberles conservado en su patrimonio más de 40,000 millones de pesos, los asesores fiscales, abogados y contadores dejamos de percibir más de 4,000 millones de pesos. Y en una actividad totalmente lícita, apegada a derecho. Fíjate bien, por no hacer estas actividades apegadas a derecho de defensa legal de nuestros clientes en revisiones fiscales, tienen que andar vendiendo facturas, metiendo en problemas a los contribuyentes y metiéndose en problemas ellos mismos. Porque la autoridad sabe quiénes están vendiendo facturas, quiénes están cobrando, y aunque utilicen prestanombres en las empresas a través de las cuales venden facturas, finalmente, cuando uno de estos sujetos que se creen muy inteligentes, pero que no lo son tanto, cuando venden una factura de 1,000,000 de pesos, masiva, 1,160,000 pesos, a la cuenta bancaria de la empresa que vende facturas, en la cuales ellos obviamente no aparecen como socios ni como representantes legales, de inmediato retornan 1,100,000 pesos, por decir algo, al contribuyente que compró la factura, y queda un excedente de 60,000 pesos, que es la comisión del que vende facturas. Y estos sujetos que se creen tan inteligentes, esos 60,000 pesos los transfieren de inmediato a una cuenta personal que puede ser de ellos, de su cónyuge, de su hijo, de su socio, de un prestanombres. Y si este movimiento se repite todos los días, en varias ocasiones del año, a esas comisiones que se trasladan a estas cuentas personales, al año alcanzan cantidades verdaderamente millonarias. El fisco, a través de las instituciones financieras, supervisa los depósitos bancarios injustificados y los denomina como operaciones inusuales. Entonces el fisco sabe perfectamente que en la cuenta de una señora que es esposa del que anda vendiendo facturas a través de empresas con prestanombres, esta señora tuvo depósitos en 2014 de 250 millones de pesos, en su momento la va a procesar por lavado de dinero y por discrepancia. O sea, la autoridad tiene muchísima información de todos nosotros y la gente que no conoce la materia fiscal, la gente ignorante se pone a vender facturas. Pérez Ramos, Puga, Sergio Castro,
gente deshonesta que no conoce la materia fiscal se pone a vender facturas y a vender esquemas agresivos de evasión fiscal que en su momento la autoridad va a detectar, cuando no hay necesidad de eso. Si conocemos la materia fiscal, Código Fiscal de la Federación sobre todo, que es el ordenamiento que no conocen todos los que venden facturas. Yo no he visto en artículos que escriban estas personas que venden facturas una sola mención al Código Fiscal de la Federación. Bien, si nosotros conociéramos Código Fiscal de la Federación y con base en eso atendiéramos revisiones fiscales, cuidando que al revisado, que al contribuyente revisado no le cobren de más o no le cobren cuando no tiene, señores, cobrando el 10%, ganaríamos cantidades de dinero verdaderamente importantes y no tendríamos necesidad de andar vendiendo facturas. Venden facturas porque no saben hacer nada. Yo siempre he dicho, la única forma de ganar dinero es resolviendo problemas de los demás. Si tú quieres ganar dinero sin resolver problemas, solamente tienes dos opciones, o la prostitución o la venta de facturas compradas. Pero no es la única vía de ganar dinero. El conocimiento, el trabajo serio, el trabajo responsable, el trabajo apegado a derecho, también genera dividendos, también genera utilidades, y una opción importante está en la atención de revisiones. Si atendemos las revisiones fiscales con pleno conocimiento de ley, hubiéramos evitado que de enero a septiembre nos sacaran más de 40,000 millones de pesos. No lo hicimos, bueno, ya, lo pasado, pasado. Lo pasado ya pasó, lo hecho está. Pero está el 2016, corrijamos. Y en 2016, centrémonos, preparémonos para atender revisiones fiscales, para defender a los mexicanos y recuerda, de lo que la autoridad pretende quitarle a un mexicano, si tú lo evitas, puedes cobrar mínimo el 10%. O sea, en su conjunto, cantidades de miles de millones de pesos entre todos los asesores fiscales. Todo conforme a estricto derecho. No estamos paralíticos, Dios no nos mandó con el cerebro vacío. Es cierto que el capital mundial, utilizando a las autoridades fiscales, nos quieren quitar todo, pero la última palabra la decimos nosotros. Sean felices, amigos. Estas palabras duras lo que pretenden es que ustedes entren en reflexión y que se den cuenta de que el 2016, si hacemos lo correcto, puede ser un excelente año. Ojalá Dios nos ilumine el entendimiento para que así sea. Feliz 2016.